Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Han salido los Starter Set y obviamente aquí en Puente 3 vamos a analizar los dos. En este vamos a hablar de Ahsoka Tano y aquí, luego que cuando terminen este vayan a ver el otro, el de Grievous. Los dos tienen una pinta. Bueno, este va a ser el esquema, ¿vale? Introducción al deck. Primero, no sabemos qué estilo tiene, ¿no? Nos podemos intuir cositas. Sabemos que Ahsoka tiene la habilidad de Coordinate, por lo tanto necesitamos que haya bastantes unidades en mesa, al menos 3, para sacar beneficio a todo esto. Obviamente va a ir en torno a República, pero no sabemos mucho más, así que vamos a ver todas las cartas. Primero vamos a hablar del líder. Ya lo hemos analizado el día de los spoilers. Ahsoka Tano, rojo-blanco, coordinación, la giramos y podemos atacar con una unidad. Esa unidad recibe un +1/+0 para ese ataque, únicamente para ese ataque. Sale con 5 recursos y cuando está afuera es un 3-6. Fuerza Jedi República, coordinación recibe un +2/+0, por tanto es un 5-6. Por 5, un 5-6 son estadísticas muy buenas. Ahora bien, necesitamos más unidades en la mesa. La base, 30. Verde, no hay mucho más que decir, ¿no? En todos los vídeos de los spoilers, que si no os han visto, por favor, pónganse al día, que no les pille el toro. Hemos visto un montón de clones, un montón de cosas que giran en torno a Coordinate, que están en verde y en República, así que colores maravillosos. Y, como saben, detrás de la basecita, ¿no? De la que les acabo de mostrar, aparece la lista de todas las cartas que vienen en el starter set de Ahsoka Tano. Entonces vamos a analizar todas ellas, pero ya les aviso, hay algunos reprints, ya saben, cartas de sets anteriores que vuelven a sacar en este, bueno, para favorecer un poco o controlar un poco el impacto del juego limitado, el de sellado y el de draft. Bueno, muchas de las cartas que vamos a ver a continuación ya la hemos analizado, entonces no van a ser sorpresa, ¿vale? Pero bueno, vamos a repasarlas por si acaso alguien no las ha visto en los vídeos. Por coste 1, el incondicional de la 3-3-2, 1-2, coordinación +1/+1, un 2-3, tenemos más unidades en la mesa, no está mal. El soldado de la 501, rojo-blanco, coste 1, es un 1-3 República Clone Trooper. Vale, Raid 1, ¿vale? Cuando ataca recibe un +1/+0, es un 2-3, un poquito igual que el anterior. Y el clon con arma pesada, 2 rojo, 1-3, coordinación, recibe un +2/+0, porque sí, a sus estadísticas, por tanto sería un 3-3. Bueno, no son nada maravilloso y necesitan tener coordinación, bueno, el de la 501 no, para ser un poco relevantes en mesa. Vamos a ver qué más nos viene. Tenemos guardia de Coruscant, 2 verde, 3-2, República Clon Soldado. Si tiene coordinación, gana emboscada. Ok, emboscada de 3 no está mal. Claro, si ella es la tercera, está muy bien, pero en cuanto se estampe, porque con vida 2 se va a estampar y va a ser derrotada, puede ser que perdamos coordinación. Así que ojito con no aportar más bonus al resto de unidades, como hemos visto hace un segundo. Por coste 2 rojo, leal a Denpup. Quien no sabe quién es esto, bueno, es el líder de un planeta en el que está So Guerrera y bueno, su hermana y demás, ¿no? Intentando rescatarlos de los separatistas. Bueno, es un 2-3, frontera soldado, y tiene formidable todo el daño sobrante a la base. Bueno, a ver, es muy representativo porque justamente ese arco de Clone Wars va mucho eso, de cómo recuperan el planeta de manos de los separatistas. Por tanto, ese 2 dice, ¿para qué quiero un formidable de 2? Para matar B1s, para matar 1-1, ¿no? Esos tokens que te puedan poner los separatistas delante. A su lado tenemos a Echo, verde-blanco, 2-2, República con un soldado, coordinación, un +2/+2, por 2, un 4-4. Ojito, eso ya pinta bastante mejor. Seguimos con más unidades, tenemos al soldado clon de fase 1, por 2, un 3-2, ok. Por un oficial táctico de la República, aquí ya son cosas mayores, es un por coste 2, verde-blanco, 1-4, República clon. Cuando se juegue, puedes atacar con una unidad República, esa unidad recibe un +2/+0. Es el teniente de la flota de los rebeldes en República, ¿vale? Entonces, muy bien, hay unidades muy baratitas por lo que estamos viendo hasta ahora. Vamos a hacer que ganen más estadísticas al ser jugada la carta, bueno, estadísticas o efectos, porque seguramente vamos a habilitar más fácilmente tener Coordinate y encima hacemos que ataque inmediatamente esa unidad, o sea, ventaja de tempo y más agresividad. Bien, a su lado, cartaza, 3 verde-blanco, el almirante Yularen, ese sí que es blanco, no como la versión más viejita. Es un 2-5, República Oficial, Restore 1, recuperación 1, bien, curación, siempre bien. Todas las demás unidades heroicas aliadas reciben +0/+1.
más supervivencia a todo nuestro deck. Está muy bien. Bueno, casi todo, ¿no? Que hemos visto algunas unidades que no tienen el rasgo de heroísmo. Más coste 3. Libertadores de la 501, verde, un 3-3-3. Cuando se juegue, si controlas otra unidad república, puedes curar 3 de daño a una base. Cartaza que tiene un super hueco en muchos de los decks de color verde. Me atrevo a decir que vayan un poco con república. A su lado, remesa, hermanos de remesa, 3 rojo-blanco, es un 2-1, un poquito flojillo, ¿no? Cuando se juegue, crea una ficha de soldado clon. Otro 2-2, por 3, un 2-1 más un 2-2 que se va a beneficiar de un montón de cositas y que nos va a habilitar mucho mejor el tener coordinate. Una barbaridad, está súper bien. A su lado, por 3, comando de la república, esta no nos encantó mucho, es solamente heroica, es un 2-5, bien de vida. Coordinación sabotaje. Bueno, a ver, si al final le empezamos a dar más unos, ¿no? Ahí, bueno, pues ese sabotaje puede ser un poco más determinante. No está mal. Ahora tiene mejor pinta de cuando la analizamos así solita, sin saber más cosas que complementaban a la parte república y clon y soldado. Seguimos con más costes bajitos. Esto ya hay una tendencia, ¿no? Yo creo que ya se está viendo. Tenemos a Heavy, 4 rojo, 4-4, república clon soldado, coordinación, incursión 2, pegaría de 6. Cuando es derrotada, inflige 1 de daño a todas las unidades terrestres enemigas. Por tanto, si delante tenemos 1-1, va a limpiar un montón de unidades del rival, o rematar unidades, o entrar en rango de que clones nuestros puedan eliminar esas unidades. Me gusta mucho. Shakti, verde-blanco, por coste 4, 3-4. Primer Jedi, por fin, Fuerza Jedi República. Cada ficha de unidad aliada, más 1 más 0. Ahí ya vienen las estadísticas ofensivas a algunos de nuestros... a los tokens en este caso, pero ojo, al atacar crea una ficha del soldado clon. Otro token que pone esta señora Shakti cuando ataca. Entonces, más mesa y más estadísticas. Y ahora ya empezamos con las unidades grandes. ¿Nos quedaremos en coste 6? Vamos a ver. Anakin Skywalker, cartaza, 5, rojo-blanco, 6-6, muy buenas estadísticas. Fuerza Jedi República. Coordinación, al atacar roba una carta. Ya está. Ya está, tenemos un montón de unidades, nos sigue llenando la mano para que si el rival nos limpia esos cloncitos, boom, seguimos bajando unidades para que el rival, para asfixiarle, ¿no? Comandante Clon Cody, 5, verde, 4-4, República Clon Soldado, formidable, daño sobrante, pasa a la base, coordinación, todas las demás unidades aliadas ganan, +1/+1, bueno, reciben, y ganan formidable. O sea, más estadísticas ofensivas, también estadísticas de supervivencia, ¿vale? Ese punto de vida está muy bien, se combina muy bien con Shakti y formidable. O sea, todo ataque que hagamos que sobre va para adentro, va para la base, muy bien. Y Capitán Rex, 6, verde, blanco, 4-4, estadísticas un poquito flojas, pero ay. Cuando se juegue, crea 2 fichas de soldado clon. Es un 8-8, repartido en 3 cuerpos. Está increíble para cuando nos limpian mesa, volver a llenarla y que salga otra vez el coordinate y poder habilitar un montón de buffos y seguir amenazando la partida. ¿Hay más unidades terrestres caras? O sea, ¿más caras que esto? No, pasamos ya al espacio. Vemos que coste más elevado, una carta de coste 6. Por el espacio, Interceptor de Anakin, 2 rojo, blanco, 2-3, Jedi, República, vehículo caza, un montón de rasgos. Mientras tu base tenga al menos 15 de daño, esta unidad recibe +2/+0. Está bien por coste 2 y más adelante, cuando ya esté nuestra base dañada, más potencial ofensivo. Reprint, primer reprint, coste 2, verde, el ala V de patrulla. Ese 1-1 que cuando se juega, robamos una cartita. Nos viene increíble para... Es un deck de muchas unidades baratitas, ¿no? Estamos viendo, entonces, me vacío la mano y el ala V me ayuda a ganar una carta más en mano. Me gusta bien, aquí tiene bastante sentido. Una carta nueva, coste 3, verde, 3-4, el ARC 170 de la República. Ya está, no tiene más. Más allá de República, vehículo y caza. Todo esto habilita cosas y un 3-3-4... por estadísticas está muy bien. 2 unidades del espacio, ahora ya hemos pasado un poquito más a costes más elevados, ¿no? El Interceptor ligero ETA 2, 5 blanco, 3-4, República, vehículo caza, Restore 2. Ya está. Bueno, por 3-4, un 5, Restore 2 no es maravilloso, pero al menos trae valor con ese Restore, ¿no? Y Tranquility, que no sé muy bien por qué no lo han traducido, es un 7 blanco, 7-6, estadísticas ahí un poquito mejor, República, vehículo, nave línea,
Cuando se juegue, puedes devolver a tu mano una unidad república que esté en tu pila de descartes. Así que esas unidades o sea, otro modo de volver a llenar nuestra mano, ¿no? Al atacar, cada una de las 3 cartas repúblicas siguientes que juegues en esta fase cuesta 1 menos. Así que, si tenemos una mano decente, seguramente, gracias a Tranquility, cuando ataque, vamos a poder jugar todas, aunque no nos hubiesen dado los recursos. Más presión al enemigo. Ya no hay más unidades. Hasta aquí, gente. Vamos a pasar a los eventos. Y pedazo de eventos, ¿eh? Por coste 4, dejarse caer. Crea 2 fichas de soldado clon. Solo heroísmo. Carta muy buena para llenar mesa, habilitar coordinates y, bueno, tener impacto y seguir beneficiándonos de un montón de estadísticas y meter presión al rival. Flanqueo, ataca con 2 unidades. Otro reprint. Ataque con granada. Por coste 2, rojo, inflige 2 de daño a una unidad. Puedes infligir 1 de daño a otra unidad que esté en el mismo campo de batalla. O sea, es un 2+1 de daño. Bueno, justamente para eliminar unidades chiquitillas del rival o rematar unidades más grandes que nos hayan tradeado nuestros clones. Y así nuestros clones sobreviven y pueden ir luego contra la base del rival. Liderazgo Alentador, por coste 3. Carta solamente de mando. Dale a cada unidad aliada +1/+1 para esta fase. Es una especie de las medallas rebeldes, pero claro, esas medallas eran coste 0, obviamente mucho mejor, pero esas unidades tenían que haber atacado. Aquí no, aquí la lógica es otra, tengo mucha mesa, le doy +1/+1 a un montón de unidades, ¿vale? Las medallas eran 3, aquí si tengo 8 unidades, a las 8 unidades le doy el +1/+1 y meto estadísticas tanto ofensivas como defensivas para aguantar y luego ya ser una amenaza e ir contra el rival. Ataque sincronizado, ahora sí, esta sí que es blanca-verde, coste 2, inflige tanto daño a una unidad enemiga como el número de unidades que controles en su campo de batalla. Verde-blanco prácticamente no tiene ningún evento de hacer daño, salvo y el de hacer el mismo poder que una unidad, ¿no? Está bien, bueno, y Command, está bien, yo creo que está interesante. Sobre todo, si podemos llegar a de verdad tener una mesa grande, y creo que el objetivo principal va a ser quitarnos centinelas, ¿no? Un centinela muy grande del rival. Nosotros tenemos 7, bueno, a lo mejor 7 son demasiados, 4 o 5 clones, juego esto, hago un montón de daño y o lo limpio o ya mis clones tienen más fácil pasar por encima e ir contra la base del rival. Abrir fuego, otro reprint en este caso del set 1, cartaza, evento por coste 3, inflige 4 daños a una unidad. A día de hoy muchos decks la llevan, así que no es un reprint malo. Y ya está, mejoras, muy poquitos eventos, Mejoras, una mejora, no hay más. Sable de Padawan de Ahsoka. Pedazo de carta. Coste 1, heroísmo. No se puede dar a un vehículo, obviamente. Es un +2/+0, objeto, arma, sable de luz. Aquí Grievous ya lo mira con ojos golosos, ¿verdad? Cuando se juegue, si la unidad vinculada es Ahsoka Tano, puedes atacar con una unidad. No dice que sea atacar con Ahsoka Tano. Podemos dárselo a Ahsoka para que otra unidad ataque. Entonces aquí se habilitan cositas interesantes. Recordemos que la unidad legendaria, que es amarilla-blanca, también es Ahsoka Tano, obviamente. Pagando 2 podrías recuperar a Ahsoka a la mano y también las mejoras equipadas. Así que este sable tiene mucha combinación si nos vamos hacia amarillo. Aquí no solamente iría para la líder, pero bueno, está relevante tenerlo. Y no hay más cartas, gente. Entonces, ¿cómo quiere ser jugado este deck? Yo creo que está bastante claro, ¿no? Es un deck... Está entre una línea rara entre agro, tempo, midrange. Al final lo he puesto como un deck tempo midrange, ¿vale? Donde... sí que es tener muchas unidades en mesa para ser mejores. El agro no necesariamente quiere tener esas sinergias entre sus propias cartas, sino simplemente meter estadísticas. Hay algunos que son hacer mucho daño de forma sorpresiva, como si nos vamos a un amarillo-rojo, por ejemplo, con Sabine. Y hay otros que sí que quieren tener un montón de unidades, muchas unidades, para que el rival no tenga forma de lidiar con todas, y al final es daño. En este caso va un poco más en esa dirección, pero sí hay unas sinergias potentes entre ellas, ¿no? Darse más vida, ganar habilidades cuando hay 3 unidades o más en mesa, más poder de ataque, etcétera, etcétera. Está, por lo que hemos visto, está bastante centrado en la arena terrestre, no hay tantas unidades espaciales, entonces ojito con enfrentarte contra decks que tengan ahí como muchos centinelas o que estén muy fuera también por la parte terrestre, se puede convertir en una guerra ahí bastante cruda. Por suerte hay muchas unidades baratitas, ya hemos visto que es unidades de bajo coste, que tienen fuertes sinergias,
que no os da igual que se mueran, porque vamos a poder seguir jugando más y tenemos mecánica de robo para llenar otra vez nuestra mano, ¿no? Tanto con la nave como con Anakin y con la otra navecita que al ser jugada robo la carta, podemos seguir generando bastantes cartas en mano. Al final esto va de estadísticas, de tener unidades baratitas, sí, pero con estadísticas que van creciendo, o sea que puede haber un efecto de bola de nieve interesante, como no seas capaz de lidiar con los clones, van a ir creciendo en número y en estadísticas, y ojito que igual entonces ya no logras no logras ganar a este deck. Y una mejora que va muy enfocada en Ahsoka Tano, pero por coste 1 darle a un token un +2/+0 no está mal, ¿no? Ese token 2/2 ahora es un 4/2 o cualquiera de las otras unidades. Está muy interesante. En mi opinión, creo que está bastante sólido, está bastante redondito. He visto partidas hoy en el directo cuando Fantasy Flight Games han anunciado todas las cartas y han hecho un gameplay de los dos decks, uno contra otro. Y bueno, bastante bien, bastante bien. En todo momento Ahsoka podía tener bastantes unidades en la mesa, o sea, no le ha costado mucho. Claro, esas partidas ya saben, a veces no están jugando el mejor modo, sino están generando que pasen cosas para que las cartas tengan efecto. Entonces a lo mejor en lugar de hacer un tradeo iban a por la base, y entonces Grievous puede hacer un exploit que si lo hubieses tradeado ya no podía hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo siento, mi opinión es que son decks más redonditos, más pulidos, más consistentes, creo que es la palabra, que los del set 2. Entonces yo creo que estamos de enhorabuena los que nos compremos este producto. Y nada, muchas gracias por estar aquí, espero que disfruten muchísimo con este deck. Si no han visto el de Grievous, les invito a que vayan a verlo. Y nada, nos vemos con más vídeos estos días. Chao, gente.